Buenas, muchas gracias por la invitación. Hubo algo que faltó, que ya no estoy en Santiago. Pongo estas imágenes porque realmente yo fui uno de los fundadores de la clínica de escoliosis en Santiago, pero actualmente el doctor Rodríguez y yo recientemente en enero formalizamos lo que es el Departamento de Deformidades Raquídeas Infantiles en el Robert Rick Cabral. Tenemos un poquito más de enero dando asistencia. Esto lo va a explicar el doctor Carlos en un trabajo que hemos hecho en los últimos 13 meses. Estamos aquí en lo que es el Spine Center y siempre que voy a hablar de escoliosis, y más cuando se habla de escoliosis de muy alto grado, es uno de los temas que siempre me ha apasionado, en el sentido de que hoy día las escoliosis son mucho más frecuentes de lo que todos pensamos. Y Quasimodo, que son unos dibujos animados de Disney, es una escoliosis. Y siempre lo que queremos evitar es que llegue a una escoliosis de muy alto grado. Yo les he llamado así, escoliosis de muy alto grado, que ocurren cuando no se lleva un seguimiento adecuado, de las escoliosis, puesto en la adolescencia es que esto avanza con unos niveles muy acelerados, principalmente en niñas. Yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen para entonces yo explicarle en la República Dominicana qué estamos haciendo con estos casos. Porque desde hace muchos años se sabe que hay muchas fundaciones que vienen a nuestro país para ayudar a nuestros niños. Y eso es muy gratificante, porque realmente son muy costosas. En los Estados Unidos una escoliosis cuesta más de $150,000 y en la República Dominicana los costos de una escoliosis, probablemente una cirugía, es de $1 millón. O sea, son lo que llamamos enfermedades catastróficas por lo costosas que son. Pero tenemos los implantes, tenemos el personal entrenado y hay centros especializados en los cuales realmente se están manejando estos niños muy frecuentemente. Fíjense algo, estadísticamente en la República Dominicana todavía no hay muchos trabajos que nos estén hablando sobre las escoliosis, pero se dice en estudios en los Estados Unidos que el 4.3% de la población general sufre de escoliosis. Si traspolamos eso más o menos a 10 millones de habitantes, se cree que pudiese ser que en la República Dominicana hay alrededor de 450,000 personas que sufren de escoliosis. Eso es muchos pacientes, muchos. Se supone que en Estados Unidos se diagnostican diariamente 500 casos diarios y se cree que alrededor de 173,000 casos diagnosticados cada año en los Estados Unidos solamente. Fíjense algo, según algunos estudios, el paciente promedio de escoliosis sufriría de una reducción de 14 años en su esperanza de vida. Esto significa que si por un cierto milagro pudiésemos eliminar las escoliosis totalmente, agregaríamos 168 millones de años de salud, de productividad a nuestra sociedad. Claramente, este no es un asunto de menor importancia, sino una epidemia, la cual debe ser tomada muy seriamente, puesto que el problema de la escoliosis va más allá de una simple deformidad, va más allá de que un niño o una persona se vea doblada, es un problema de salud. Cuando nosotros manejamos a los pacientes con escoliosis, lo que hacemos son cirugías profilácticas en los casos que se operen. Puesto, los problemas principales que ocurren con la escoliosis no se ven inmediatamente en la adolescencia. Se ve cuando los pacientes tienen 30, 40 años, cuando ya tienen procesos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, y hay pacientes que inclusive pueden fallecer. No serán la mayoría, pero la calidad de vida en un paciente con escoliosis que tiene 80, 100 grados, 120 grados, no puede caminar, no puede desenvolverse a corta distancia, realmente siempre está con un fallo. Esos son los peores casos. Probablemente a eso es que yo me voy a referir hoy. En la historia, las escoliosis comienza desde los tiempos de Hipócrates hasta los días de hoy. El doctor Lenke
y el doctor Harrington fueron una de las personas que más revolucionaron lo que es el tema de la escoliosis porque comenzaron a instrumentarla. Antiguamente la escoliosis se manejaban con tracciones, con corsé, con una serie de aparatos porque no había una forma de tú corregir totalmente. Cuando el doctor Hibbs en el 1914 habló de hacer las artrodesis, cogiendo hueso, poniéndoselo a las vértebras y haciendo una fusión in situ, para tratar de evitar la progresión de las escoliosis, fue que comenzaron a ver que había una forma de parar el problema. La escoliosis hay que verla como una enfermedad tridimensional, que ese fue el problema probablemente de la clasificación que conocemos antiguamente, que fue la clasificación de King, que eso lo voy a mencionar un poquito más para adelante. Hay que ver la escoliosis desde los tres planos. El primer plano que se pierde es el plano sagital, o sea, visto el paciente de lado. Puede ser que tú veas un paciente con su columna recta, pero con el plano sagital usted puede ver una pérdida de la cifosis. Ese es el primer paso que ocurre. El segundo paso que ocurre es que la columna se va hacia un lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y el tercero es que rota. Y ahí que se forma la famosa jiba, porque las costillas se elevan hacia un lado. La prevalencia, todos la conocemos aquí. Sabemos que la hembra lamentablemente sufre la escoliosis de mucho más grado. La probabilidad de que un hombre o una mujer sufran de escoliosis es la misma. Ahora, que sea de alto grado es mayor en la hembra que en el varón por el desarrollo sexual de la hembra, que es mucho más acelerado en el periodo de la menarquia. Y, en general, las principales escoliosis son las idiopáticas. Por suerte, porque son teóricamente las más fácil manejo. Porque ya las congénitas, las neuromusculares, son un poquito más complejas. Claro está, si nosotros detectamos temprana edad, si ustedes logran hacer un detecto temprano de una escoliosis o una hemivértebra o un problema congénito, el tratamiento es muy sencillo a temprana edad, porque es una cirugía pequeña, quitando el problema que a largo plazo va a producir una deformidad muy grande. Si logramos detectar una barra en una hemivértebra, quitamos ese pedacito de problema, haciendo una función in situ, que ni siquiera se le pone material ni nada, una cirugía corta, una cirugía que una vía anterior son alrededor de 30 a 40 minutos, y luego el seguimiento posterior puede evitarse una gran escoliosis que puede producirse. En las escoliosis idiopáticas sabemos que están las infantiles, que se hasta los 3 años, las juveniles, que de 3 años a los más o menos 9 años, el adolescente, por arriba de los 10 años. Y los factores predisponentes de una escoliosis idiopática son múltiples lo que se hablan. El factor más como importante y en el cual sí le damos, que lo vemos muy frecuentemente, que es el mayor, ese factor hereditario. Hay muchas familias que pueden, generación por generación, tener escoliosis. El problema es que llega un momento que se para la herencia. Pueden haber 3 generaciones y se acabó, y ya más nunca nadie sufre de escoliosis. Por eso todavía no hay definido un patrón que realmente cuáles son la causa real de una escoliosis idiopática. Por eso todavía seguimos llamándolo idiopático. En las escoliosis sabemos que en el momento que ella se aleja de la línea media, puede haber desbalance, una rotación importante, sube la jiba, un lado del pulmón puede estar normal, pero el otro lado puede dejar de funcionar. Cuando usted tiene una escoliosis como esta, que es de muy alto grado, que tiene más de 100 grados, se dan cuenta que hay un pulmón que pudiese no funcionar adecuadamente. Cuando uno toma la decisión de operar a estos pacientes, hay muchos factores en el momento de tomar la decisión de hacer una cirugía que hay que tomar en cuenta. El doctor Carlos va a hablar un poquito de los protocolos que nosotros hacemos, porque nosotros no trabajamos solos, trabajamos con ustedes, trabajamos con el cardiólogo pediatra, trabajamos con el neumólogo pediatra. En ocasiones, en los casos de pacientes neuromusculares, inclusive se hacen evaluaciones prequirúrgicas por neurología y siempre o casi siempre, en un porcentaje muy alto de los casos, se le hace una evaluación de potenciales antes de la cirugía, porque hoy día no trabajamos sin potenciales evocados. Antes ocurrían muchas cosas, pacientes se desangraban, duraban 10 y 12 horas haciendo una escoliosis
había un porcentaje importante de pacientes que salían parapléjicos con la cirugía. Hoy todo se ha minimizado a muy bajo. Porque trabajamos con potenciales abocados transoperatorios que nos dice hasta dónde podemos corregir este tipo de escoliosis, qué tipo de proceso tenemos que hacer transquirúrgicamente para evitar un daño, pero no solamente viene la parte neurológica. Hay que pensar que dentro de ese tórax hay otras cosas, pulmón, corazón, los vasos se acortan. Una corrección muy súbita en el momento puede producir un arrancamiento, por ejemplo, de la arteria mesentérica, tener un problema vascular o un desprendimiento de un órgano, porque de un segundo a otro, como voy a enseñar más adelante, cuando tú haces la corrección, el momento de la corrección son prácticamente segundos o minutos en el cual de una posición tú llevas a otra posición. Eso puede ocurrir cambios. Transquirúrgicamente encontramos cambios, la frecuencia cardíaca baja, puede haber problemas pulmonares, podemos tener pérdida de potenciales evocados transoperatorios que puede ser transitorio. Cuando pasa eso tenemos que devolver la corrección, esperar que los potenciales vuelvan y luego volver otra vez y ser menos agresivo. Antes hacíamos la corrección, durábamos minutos haciendo otras cosas, cuando apretábamos todos, despertábamos al paciente haciendo el famoso test de Tacnara. Pero se piden muchos segundos. Si hay una isquemia, no sabemos en qué momento pasó. Si fue en la corrección, si fue en un tornillo. Entonces, ahí que se hacía antes, se desmontaba todo y se dejaba el paciente sin nada. Pero imagínense ustedes, quitamos estructuras anatómicas, quitamos muchas cosas para poner esos tipos de tornillos. Si lo dejamos sin nada y nada más ponemos hueso, vamos a dejar esa escoliosis mucho más inestable. Entonces, lo que va a pasar tiempo después, si ese paciente no tiene problema neurológico, es que va a formarse más la escoliosis por la inestabilidad que ocurre. Entonces son muchas las cosas que se toman en cuenta, que hoy día tenemos mucho más seguridad. Todos sabemos de que las cosas que tomamos en cuenta es el test de Adams, donde tú mueves al paciente a inclinar hacia adelante, donde vemos la jiba sube y tú ves la inclinación. Antes usábamos un escoliómetro, hoy día los mismos celulares hay aplicaciones donde tenemos este escoliómetro que nos dice la cantidad de grados que puede tener la curva, el plano sagital, viéndolo de lado. Hay casos que hay hipercifosis, lo normal es que la cifosis se pierda, y viendo el paciente la simetría de hombros, el triángulo del talle, que es esta línea que está aquí, ver realmente si hay un desbalance en la plomada, el paciente puede estar inclinado hacia un lado o hacia otro. Hay otros casos en los cuales cuando son de muy alto grado, físicamente los cambios se van a ver mucho mayores en la... Se va a ver mucho mayores físicamente el paciente. La clasificación, muchos conocemos esta clasificación, que es la clasificación de King. Pero esta clasificación ya no se usa, ya la tenemos ahí solamente para referencias. No la usamos porque King solamente pensó en un solo plano, el plano coronal. Y solamente pensó en las escoliosis desde el punto de vista torácico. Si tiene una curva torácica principal, si tiene doble curva, si hay una lumbar mayor pero con una menor dorsal, siempre. No pensó nunca en que pueden haber escoliosis aisladas lumbares y el plano sagital. Se olvidó. Entonces, cuando comenzaron a hacer las correcciones de escoliosis, solamente hacían compresiones y distracciones con el famoso sistema de Harrington, y 20 años después estos niños tenían un flat back, la famosa espada plana, que producía muchísimos dolores. Las cirugías de esos son muy complejas, muy complejas. Hoy día, cuando hacemos correcciones, pensamos tridimensionalmente. El doctor Lawrence Lenke fue el primero desde el 2002 que hizo un estudio con 5 hospitales en los Estados Unidos, más de 3,000 pacientes, y hizo una nueva clasificación, que es la que nosotros usamos hoy día, viendo que la columna, tomando en cuenta todos esos factores que no se tomaban en cuenta. Si había un patrón torácico superior, una torácica pura, una toracolumbar, una lumbar pura, el plano sagital, haciendo una puntuación de si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Y tomando unos modificadores que son los modificadores lumbares. ¿Por qué esto?
y técnicamente para nosotros que es importante, porque antes se operaban los pacientes de escoliosis, se instrumentaban todo, se ponía de arriba hasta abajo, entonces los niños estaban muy bien, estaban derechos, pero casi no se movían. Con esta clasificación podemos salvar niveles. Que tenga una curva lumbar no estructurada, pequeña, no me hace a mí yo tener que querer corregirla. Con corregir la principal, la otra corrige, y así yo dejo más funcional a este niño. Bien, dicho esto, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, no solamente en esto, sino estas grandes escoliosis. Antes había ciertos factores en los cuales me decían a mí, ¿debo hacer una resonancia? ¿Qué tipo de radiografía debo hacerle? Porque hay otros factores que pueden estar presentes. Cuando son tan grandes las escoliosis, en poco tiempo, dándole un seguimiento adecuado, puede venir acompañado de problemas neurológicos como médula anclada, enfermedad de Chiari y otras cosas que por eso hoy día tenemos a la mano, la resonancia magnética, las tomografías, principalmente en los casos de escoliosis congénitas, la tridimensional que nos ayuda mucho en la hora de uno planificar a nosotros, o si estamos inseguros porque el niño es muy pequeño, un bebecito de 1 o 2 años, no estamos muy seguros si tiene una barra o no tiene una barra, hacer esta tomografía nos ayuda a nosotros a visualizarlo. A veces la radiografía no es suficiente, claro está, tenemos que tratar de evitar todo lo posible, dar demasiadas radiaciones a los niños, y yo siempre cuando me mandan un niño de muy baja edad, trato de evitar hacer la tomografía, prefiero observar un poquito más, porque la tomografía no es un rayo, son muchas radiaciones. O sea, hacer una radiografía y una tomografía son como 200 veces más radiaciones que una radiografía normal. Por eso nosotros tratamos de solamente como cuando es muy necesario hacer la tomografía. La resonancia no es así, la resonancia es mucho más fácil, menos complejo en el sentido de que no hay radiaciones. Ahora bien, el problema es que los niños pequeños hay que sedarlos. Es la única diferencia. El seguimiento de los niños, nosotros tenemos ciertos parámetros de cuándo vamos a seguirlo con corset o no. En la escuela americana son un poquito más agresivos para los corsets. En la escuela suramericana hay ciertos parámetros que después, por ejemplo, de 35 grados, ya tiene un Reiser 2 o 3, o sea que ya sabemos que el crecimiento esquelético ya está mucho más desarrollado. Hay estudios que nos dicen a nosotros que el 63% de los casos, poniéndole el corset o no, las escoliosis que pasan de 35 a 40 grados, como quiera van a avanzar. Un niño o niña, 11 años, Reiser 1 o Reiser 0, escoliosis de 40 a 45 grados, le pongamos el corset o no, van a avanzar como quiera, porque tiene mucho tiempo de crecimiento esquelético. Y es mejor manejo de una escoliosis de 40 grados, que es el límite para tú pensar en la cirugía. Claro, puede esperarse, pero esa es la decisión del médico. Pero es una cirugía muy corta, muy sencilla, muy bajo riesgo, a esperar 2 años después, tener un paciente con 70 grados donde los riesgos se duplican. Entonces, esos son unos parámetros que tomamos en cuenta. Claro está, tenemos un niño de 9 años con 50 grados de escoliosis, no madurez esquelética, por supuesto que siempre le ponemos el corset y lo seguimos. Ahora, si tenemos un niño con 60 grados de escoliosis, 8 años de edad, es un tremendo problema. Creo que hoy día el dolor de cabeza más grande que se tiene para nosotros los cirujanos de columnas que hacemos pediatría en deformidades son esos casos, porque de toda la literatura y de todo lo que se está estudiando hoy día, la industria está invirtiendo muchísimo dinero en las investigaciones que hay en estos pacientes, sistemas de crecimientos, o sea, operarlo sin detener el crecimiento. ¿Qué pasa con eso? Tenemos un niño de 7 años, brincando, saltando, jugando, ponerle un nuevo aparato que no es fusión, la mayoría fatigan el implante, la mayoría lo rompen. Y no solamente eso, estos sistemas que se supone que deben crecer, a veces no crecen. Y al no crecer le detiene el crecimiento y puede producir otra deformidad. Entonces son seguimientos que deben ser periódicos. Lo más difícil para nosotros en estos casos es que los pacientes se pierden. Es lo más difícil. En las escoliosis de muy alto grado, el problema es lo rígidas que son, los grados tan altos que son. Tiene que haber una destreza quirúrgica muy buena.
Hay que tener mucho cuidado, puesto la probabilidad de problemas neurológicos son muy altas, problemas vasculares también están ahí presentes, y también a la hora de tú corregir todo esto, tú la dejas derecha, pero dejas el niño desbalanceado. Hay que tomar en cuenta todo esto. Esto es lo ideal, pero esto es muy fácil. Luego, el balance sagital. Ahora, ¿cuál es el problema principal cuando tenemos esto? Este paciente es un paciente de mi consulta donde tiene ya 45 años de edad. Entonces, imagínense ustedes, ahí sí es verdad que la cosa está un poquito seria. 40 y pico de años acostumbrado a estar en esa posición. Y después de los 45 grados, las escoliosis aumentan de medio grado a 1 grado por año, aunque ya uno no crezca, aunque ya su madurez genética esté completada. Entonces hay cosas que hacemos que nos ayudan a estas grandes correcciones, que son las famosas osteotomías, que es que hacemos unos cortes en la columna. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es mayor sangrado, mayor destreza del cirujano. Hay que tener mucho cuidado haciéndola porque si no tienes experiencia puede producir un daño en la médula. Pero son cosas que nos ayudan para flexibilizarla. Antes había que hacer la abordaje anterior, abordaje posterior, cirugías larguísimas. Hoy día ya son más cortas. El promedio de cirugía de nosotros, el doctor se lo va a explicar, no son más de 4 horas, en la mayoría, por grandes que sean. ¿Qué pasa? Antiguamente se utilizaban las tracciones. Estas grandes escoliosis se utilizaban tracciones para después poner yeso y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Dejar 3 meses un paciente acotado, eso es como un crimen. En nuestro país, una de las cosas que estamos tratando de ver, visualizar, es un poquito difícil, porque en los grandes países, por ejemplo en Argentina, creo que es en el hospital Herrán, es un hospital escuela. Los niños te dan clase, lo dejan en tracción, al acostarse, caminan con la tracción, cogen clase con la tracción y duran 2 meses con su tracción y en todo momento el niño no está solamente en una sola posición, es más higiénico, más funcional y el niño no pierde clase ni nada. Nosotros no tenemos infraestructura. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? Son muy alto grado, son muy peligrosas y yo quiero llevarlos a la sala de cirugía en mejor posición para yo poder hacer una cirugía segura, porque te deja un niño en tracción 3 meses, una escoliosis de 100 grados te puede bajar a 45 grados. Eso es increíble. Y 100 grados, cuando baja a 45 grados, para nosotros es un cachú. Pero aquí no hay la infraestructura. ¿Qué hacemos? Este es un ejemplo. Esta es una paciente del Hospital de Niños de Santiago. Nosotros trabajamos en una fundación que es el POP, Pediatric Orthopedic Project. Tenemos 7 años trabajando con ellos. Así como la Fundación Mariposa viene aquí a Santo Domingo, ellos están yendo a Santiago hace 7 años. Yo soy partícipe y soy miembro del staff de los médicos que trabaja ahí. Y para el próximo año vamos a comenzar a trabajar en el Robert Reed con nuestra primera jornada. El doctor Carlos va a aplicar todo eso. Esta niña era una escoliosis muy grande y fíjense, como ya antes que la operaran en Estados Unidos, duró 3 meses en tracción. Nosotros no tenemos infraestructura, pero sería lo ideal. Pero ¿qué hacemos con estos casos que son enteramente tan agresivos? En primer lugar, en estos tratamientos quirúrgicos hay que evitar una progresión mediante una fusión sólida, conseguir una mejor corrección y mantenerla, restaurar y conservar el equilibrio del tronco, que es muy importante, y preservar el mayor número posible de segmentos móviles, tratando de evitar lesiones asociadas a esa corrección de alto grado. Para esto es importante, muy importante, es el equipo. Todos nosotros somos importantes. Este es el equipo de Robert Reed y una buena planificación. Siempre planificamos. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer antes de comenzar. Tenemos esa planilla donde hacemos un dibujo. Yo sé ya antes de comenzar dónde voy a poner un tornillo, dónde voy a poner un gancho, tracción, etc. Pero hay una cosa muy importante. Este es el neuromonitoreo, que es la traducción de lo que estamos haciendo. Hay un neurofisiólogo que está con nosotros todo el tiempo viendo lo que estamos haciendo en cada paso. Pero para explicarle paso por paso, bueno, esto es algo normal. Lo normal es esto. Después del plan, venimos, ahí vemos, ponemos todos los tornillos y luego se ve muy corregido. Solamente en un segundo, como yo le expliqué anteriormente, en segundos, déjame ver, ¿cuánto toma?
Eso es un video. ¿No quiere correr? ¿Cuánto toma en segundos, después que está doblada la barra, enderezarla? O sea, era un video enseñándole el momento que hacemos la corrección, pero no quiere correr. Para que ustedes vean que son segundos, o sea, alrededor de menos de 30 segundos en el cual de un momento doblado lo enderezamos. Y de una vez que hacemos eso, vemos el monitor, hablamos con el anestesiólogo, que la presión esté bien alta, ¿ok? Para evitar las isquemias. Evaluamos, vemos, se espera alrededor de 3 minutos antes de poner la otra barra, si no hay cambios, y todo eso en equipo conjuntamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos casos? Lo que estamos haciendo con estos casos es esto. Rosuski en el 2006 ideó hacer una tracción transitoria. ¿Y qué es lo que se hace? Una escoliosis muy grande, se le pone una tracción. Esta es de este trabajo, el trabajo de Rosuski. Se deja por 3 semanas y luego de las 3 semanas ella va cediendo, se corrige y se termina de hacer la corrección. Este es el caso, claro. En grandes escoliosis, como este caso, fue una cosa que hicimos en la pasada salud, pudimos hacer una corrección inmediata en el momento, sin problema neurológico. Claro, no tengo que ser 100%, no hay que dejar en cero. Este otro caso de nosotros, donde una muy grande escoliosis, ella no lo permitió desde el punto de vista de flexibilidad. Las otomías funcionaron y neurológicamente no lo permitió. Y fíjense que aunque no está 100% corregida, físicamente la paciente se ve muy diferente. Este otro caso lo hicimos con el caso transitorio. ¿Qué hacemos? Primero, fíjense, miren cómo se ven los órganos. Ahí hay un pulmón que no funcionaba definitivamente. ¿Qué hicimos? Planificamos, hicimos el primer tiempo, se le pone la barra transitoria. En este caso no duramos las 3 semanas, porque estamos hablando de un paciente que está ingresado a un centro privado. Esto fue en la plaza de la salud. Se esperó 1 semana y media, alrededor de 12 días, y a los 12 días se terminó de hacer la corrección. Si ustedes se fijan, muy seguro, el paciente está bien, muy bien, caminando, gracias a Dios, sin lesiones vasculares. Esto se hace progresivamente. Este es algo que ya que no tenemos la infraestructura para dejar el paciente 3 meses en tracción, es algo que nos da mucha seguridad. Enseño todo esto ya para finalizar, es porque para que ustedes vean, en la República Dominicana hay la infraestructura, hay el personal y tenemos los equipos para cualquier tipo de escoliosis, no importa cuál sea, para el manejo y más en nuestros niños. El POP, que es el Pediatric Orthopedic Project, estamos desde 2013 y hemos hecho más de 150 niños en ese programa, totalmente gratuito. La idea de las fundaciones no es traer un personal que nos opere los pacientes, que nos den los implantes para aquellos pacientes que no tienen recursos. Y en eso estamos trabajando. Gracias a Dios, con el gobierno y el seguro subsidiado, estamos haciendo todos los días muchas escoliosis sin este personal. Para aquellos casos que no tienen ese seguro, es una opción muy buena. Nuestro personal viaja todos los años a San Luis, Missouri, a recaudar fondos para esa fundación. Y finalizo con este pequeño mensaje y le doy las gracias. Ahora el doctor Carlos va a explicar el trabajo que hemos hecho en los últimos 13 meses en el Robert Reed. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por esa revisión sobre escoliosis. Quiero hacerle un recordatorio a todos que vamos a iniciar los cursos de IEPI. Empezamos el próximo jueves en el Hospital Robert Reed Cabral, donde participarán también los residentes de la Universidad Central del Este y del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. El segundo grupo será la próxima semana en el Hospital San Lorenzo de los Minas, donde participarán también los residentes del Hospital Ramón de Lara y el Hospital Luis Eduardo Aybar. Y el tercer grupo ya será el próximo mes, que serán en las horas del Cibao, donde será impartido en el Hospital Arturo Grullón. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestra conferencia, donde
el doctor Carlos Rodríguez. El doctor Carlos Rodríguez es doctor en medicina, egresado también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con posgrado en ortopedia y traumatología, coordinador de la Clínica de Rehabilitación. Actualmente es médico adjunto al Departamento de Cirugía de Columna del Hospital Robert Rick Cabral, miembro del staff de bloque de ortopedia de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, miembro del staff del capítulo de cirugía de columna, actual vicepresidente, miembro fundador de la Sociedad de Cirugía de Columna en el 2016 y miembro de ASOSPIN. El doctor nos va a hablar sobre el desarrollo de la cirugía con deformidades de columna en República Dominicana. Buen día, gracias por la invitación a la Sociedad de Pediatría. Y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es la historia de la cirugía de deformidades a nivel general y un acápite aparte, lo que ha sido aquí en nuestro país. Como dijo el doctor Fernández, la deformidad sale como un oso. En todos los libros de historia se habla algo de este tipo de patología de deformidades. Desde los papiros, Hipócrates, Galeno, en la Ilíada, en todo lo que es historia y libros se habla de este tipo de deformidades. Con el advenimiento de los rayos X es que viene como la etapa más importante, porque es cuando comienza a uno ver lo que es ya anatómicamente lo que son estas deformidades. Es Hipócrates empezó y en sus libros ya habla de este tipo de patología de deformidades, y Galeno es el responsable de llamarle a las curvas anatómicas de la columna, como son la cifosis, la lordosis, le puso nombre a todas esas curvas que son los nombres que aún se mantienen. Ambrosio Paret fue el primero en utilizar un corsé como un tratamiento en lo que es las deformidades de escoliosis. Los Hips y Albert son los primeros que realizaron una fusión espinal, que es como cuando comienza el tipo diferente de hacer un tratamiento que ya no fuera de manera conservadora, sino de manera quirúrgica. Paul Harrington, todos creo que han visto aquí lo que es una corrección por Harrington, que mencionaré más adelante, porque las fundaciones que han venido al país desde siempre, desde los años 70 y 80, eran el tipo de deformidades, era con el tipo de material que se corregían estas deformidades. Eduardo Luquen es un mexicano que está en la historia de las deformidades como el primero en que introduce el concepto de instrumentación segmentaria. Y así tenemos mucha historia de cómo llegamos a lo que actualmente hacemos, lo que es utilizar alambrado sublaminar, Cottrell y Duboisier, Roy Camille, un acápite, porque es el primero que define lo que es el uso de tornillos, que es lo que hacemos ahora en lo que son las patologías de la columna vertebral. En la historia de nuestro país, entonces el acápite diferente, comienza por los principales hospitales del país. En el Hospital Darío Contreras, de donde soy egresado, la primera persona que comienza y trae en los años 80 lo que es la corrección de escoliosis con el sistema Harrington, que es creo que aquí cada pediatra ha visto algún tipo depende de la edad, una corrección con este tipo de patología. El doctor Tito Suero empieza este tipo de correcciones en el Hospital Darío Contreras a finales de los 70 y principios de los 80. A nivel del Hospital José María Cabral Ibáez son dos personas. El doctor Rafael Castro es la primera persona que comienza con este instrumental y más tarde su alumno aventajado, el doctor Abel Rodríguez, le da continuidad en una formación que se hizo con rehabilitación, la filial de Santo Domingo. Se captaban los pacientes y se operaban en el remozado en esa época Hospital José María Cabral Ibáez. A nivel de Santo Domingo, también el Salvador B. Gautier, el doctor Cruz Bornigal es la persona que empieza con este tipo de correcciones.
Eso ha continuado y la Fundación Mariposa, que es de las fundaciones más famosas haciendo este tipo de donaciones, tiene como 10 años, encabezado por el doctor Morton, haciendo este tipo de jornadas. La hacen 1 o 2 veces al año y tienen como unos 10 años haciendo este tipo de correcciones. Otra persona importante en esta ayuda y en este avance de lo que son las deformidades en nuestro país es en el Instituto Curet, que mientras estuvo el doctor Nelson Scott como coordinador, hacían este tipo de jornadas a nivel del país. En el Arturo Grullón, como dijo el doctor Fernández, con el proyecto POP, empezó hace 7 años con el doctor Estazone. O sea, venimos de una historia donde siempre que se habla de hacer una cirugía de columna, siempre había que mencionar esas jornadas, esas personas que venían de fuera del país, esos 10 o 15 pacientes que quizás se operaban al año. Y de ahí viene esa idea de nosotros, tocando puertas, empezar a hacer lo que es en el hospital, en el Robert Rick Cabral, lo que ya logramos formar, que es el Instituto de Deformidades. Otra parte de la historia es que dentro de la Sociedad de Ortopedia hay un capítulo de ortopedia que se formó en el 2007, que el doctor Piero Perrone es el actual presidente. Esta es la primera reunión que se hizo en el año 2009, donde están las primeras personas que en ese momento le gustaba hacer, dentro de ortopedia, hacer lo que son las deformidades y la cirugía de columna en general. Este es el grupo, este es nuestro primer congreso como Sociedad de Cirugía de Columna. Esta foto siempre la pongo porque el doctor Cartolano es un venezolano y es la persona que más médicos formados en deformidades tiene en la República Dominicana. De hecho, ahí está él con varios de sus alumnos. Después que se hace lo que es el capítulo de cirugía de columna, junto con neurocirugía, los neurocirujanos que les gusta hacer básicamente columna y las personas de ortopedia dedicadas a la columna, en el 2015, una sociedad naciente, formamos lo que es la Sociedad de Cirugía de Columna. Nuestro presidente actual es el doctor Fernández. Y ya, para hacer una media isla, también estamos en el mapa, porque la AOSPINE es una sociedad sin fines de lucro a nivel mundial y el capítulo de Latinoamérica ya nos reconoce como un capítulo a nivel de Latinoamérica y es el doctor Giovanni Ureña, neurocirujano, nuestro actual presidente. O sea que de pequeñito hemos dado unos pasitos y ya estamos siendo reconocidos. Este trabajo que voy a presentar, que es donde voy a hacer más hincapié, surge porque el año pasado, en el primer trimestre del año pasado, nosotros con nuestro interés y captando un grupo de pacientes de bajos recursos y también de SENASA subsidiado, teníamos como esa espina de dónde poder brindarle servicio a los pacientes. Tocamos muchas puertas que... 2016, sí. Tocamos muchas puertas y se nos abre de la mano del doctor Ferreiras el Hospital Robert Rick Cabral. Se nos permitió ir de vez en cuando. El doctor Fernández estaba en ese momento coordinando lo que era el departamento de columna del Cabral Ibáez, yo estaba coordinando lo que era el departamento de columna del Darío Contreras, y de ahí, de vez en cuando, y según las condiciones nos permitían, empezamos a ir de manera gratuita al Hospital Robert Rick Cabral. A raíz de eso, se hace un artículo en el periódico Hoy, donde llevamos una cantidad de solamente 7 pacientes en ese momento. A partir de julio del 2016, no del 2017, comienzan los pacientes que nos vieron el artículo, después de eso nos invitaron a la prensa, a buscarnos. Y de ahí surge lo que es actualmente, de una manera formal, a partir de enero, el doctor Ferreira se iba pensionado ya del Robert Reed y quiso dejar ese legado y en conjunto con los otros hospitales nos llama y hace que formemos lo que es actualmente, lo que estamos coordinando en conjunto, el Departamento de Deformidades del Hospital Robert Rick Cabral. A partir de ahí, en unos 13 meses, es el trabajo que le voy a presentar, desde julio del 2016, que se hizo el artículo, hasta este año, agosto del 2017.
Nosotros tenemos unos protocolos que todos los pacientes que voy a presentar aquí no es el trabajo solo del Robert Reed, sino del trabajo en conjunto. ¿Por qué puedo poner los pacientes en un trabajo en conjunto? Porque no importa que sea en el hospital o a nivel privado, nosotros tenemos el mismo protocolo. Me explico, si en el hospital se carece de algo, nosotros buscamos la forma de igualarlo porque para que tenemos exactamente los mismos protocolos en ambas instituciones. Tenemos el chequeo prequirúrgico, que debe ser por un cardiólogo pediatra, el de neumología y un chequeo de preanestesia. Los estudios radiográficos que necesitamos para todos los pacientes, que son los bending, que son las radiografías dinámicas de la columna, y lo que es una radiografía panorámica. Y una casa comercial, no sé si te han leído en el periódico de los implantes de mala calidad que hay en el país, nosotros tratamos de operar con casas comerciales que tengan aval tanto nacional como internacional, como es el caso, y valga la payola, de quien está patrocinando Medimplantes, que es una compañía colombiana. Necesitamos siempre en los pacientes una profilaxis antibiótica con cefazolina, una gentamicina y vancomicina. En todos los pacientes siempre utilizamos este tipo de tratamiento de profilaxis. Una mesa radiolúcida que permita que el brazo en C pueda verse, o sea, una mesa especial. El uso de neuromonitoreo intraoperatorio prácticamente es obligatorio en todos los pacientes que vayamos a hacer una corrección. Y lo que es ropa quirúrgica desechable. Siempre utilizamos, donde operamos, la ropa quirúrgica desechable. En 13 meses, en conjunto, operamos unos 104 pacientes, de los cuales el promedio de edad era 13.6 años. Como está la estadística, era un 81% femenino y un 19% eran masculinos. De la idiopática, que es la mucho más frecuente, operamos el 80%. Hubo un caso de Mar de Pop, que era infección por TB, dos casos, escoliosis neuromuscular unos 7 casos y la congénita un 11%. El tiempo de cirugía, nosotros pasamos, si ustedes pueden buscarlo en la literatura, que en esos programas habían cirugías que duraban de unas 6, 7 u 8 horas, con abundante sangrado. Nosotros con el equipo que ya hemos formado tenemos un tiempo de unas 3 horas y 18 minutos. ¿Por qué? Generalmente nuestro promedio de hora, desde que abrimos la piel hasta que la cerramos, son 2 horas y media. Pero hay una parte de la inducción anestésica y del neurofisiólogo poner el aparato del neuromonitoreo, que siempre se van entre 20, 25 minutos o media hora. Entonces el promedio total de la cirugía, desde que comienza la inducción, son unas 3 horas y 18 minutos en promedio. El sangrado fue 1050 cc, por eso básicamente todos los pacientes fueron transfundidos. El que menos se transfundió una pinta de 500 cc, y el que más llegó a transfusión, que fue ya transfusión mayor, se le transfundieron 2000 cc. El neuromonitoreo fueron en 102 pacientes, solamente no lo utilizamos en 2 pacientes, que era escoliosis neuromusculares, que no íbamos a hacer corrección, sino estamos parando por vía anterior la corrección de la curva, por eso no había una necesidad de hacer neuromonitoreo. El promedio de tornillos que usamos en cada paciente, en promedio, fue de 18 tornillos. Siempre, para hacer este tipo de pacientes, necesitamos lo que es una unidad de cuidado intensivo, por las complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Las primeras 24 horas lo ponemos en cuidado intensivo. El tiempo intrahospitalario fue de 3 días, 1 día en UCI y 2 días fuera de la unidad de cuidado intensivo. El paciente se para al otro día. Y la reintegración escolar fueron de 30 días. Ya todos los pacientes, generalmente tratamos en la medida de lo posible de que se hagan en vacaciones para que no pierdan un mes de clase. Pero con la cantidad de pacientes que estamos manejando, es imposible para nosotros apartar la época de diciembre y la época de vacaciones para hacer esta cantidad de casos. Pero en todos los pacientes, la reintegración que hicimos durante el año escolar fue de 30 días. Las infecciones superficiales fueron 5 casos, no hubo, gracias a Dios, datos de infecciones profundas. Utilizamos DREN en 27 casos y solamente en un solo paciente tuvimos falla del material de osteosíntesis. Hicimos el mes pasado
una jornada con un grupo, de esos 104 pacientes, con un grupo de esas niñas, generalmente la mayoría son niñas, donde nosotros, los pacientes, las madres y los pacientes que se iban a operar, también pudieron asistir y tenían como esa retroalimentación. En una entrevista que nos hicieron en una emisora, nos decían que como uno convencía al paciente, a un padre, de operar una niña de 14 años o un niño de 14 años. Y nosotros decíamos que la manera mejor era cuando estaban en la sala de espera o ellos tenían esa retroalimentación, tanto de los padres comentándole a los padres y así del niño hablando con el niño. Este es el grupo que pertenecemos, que es el Spine Center. Somos 4 cirujanos básicamente dedicados a lo que son todos los tipos de cirugía de la columna. Estamos ubicados en Galería 360. Gracias. Y estas son algunas pacientes de esos que habíamos corregido.